Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Buenos días. Estamos estudiando el libro de Marcos a través de varios meses y llegamos al capítulo 10. Y nosotros tenemos que ser honestos con la palabra de Dios y predicar todo el consejo de Dios. Entonces, a veces nos toca temas que quizás no quisiéramos, no elegiríamos predicar, igual que Eva la semana pasada, enseñanzas muy duras. Y ahora nos toca hablar sobre el divorcio. El divorcio es una triste realidad para la mayoría de nosotros. Creo que casi todos tenemos padres, hermanos, hijos, amigos, cercanos que han pasado por lo que es la agonía de un matrimonio fracasado y un divorcio. Algunos de ustedes han pasado por el divorcio. Y es tan traumático que una escala usada por los psicólogos para medir traumas después de la muerte de un cónyuge. El número 2, el máximo trauma que puede pasar a una persona, según ellos, es el divorcio. Los sentimientos que acompañan el divorcio son la soledad, la confusión, la desconfianza, la ansiedad, la pérdida, la rabia. Y junto con eso se suma la pérdida de posesiones, de dinero, de acceso a los hijos. Realmente es una tragedia terrible en nuestra sociedad. Y esto se empeora cuando la iglesia se limita a condenar los que han pasado por una situación tan terrible como el divorcio. Ese es el tema de esta mañana, el divorcio. ¿Es permisible el divorcio? Si es así, ¿en qué circunstancias se puede divorciar? ¿O hay un mejor camino que el divorcio? En nuestro pasaje Jesús va a dirigirnos al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, nos llevará a Deuteronomio, después nos llevará a Génesis y después Jesús va a resumir su posición sobre el divorcio. Así que vamos al pasaje que hemos leído antes en Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. ¿Dónde está Jesús? Capítulo 10, versículo 1. Dice, levantándose de ahí. ¿Dónde está ahí? Si regresamos, el último lugar que se menciona está en 9:33 y dice, y llegó a Capernaum. Así que Jesús se levanta
sale de Capernaum en Galilea, en el norte, y ahora desciende a Judea en el sur y cruza el río Jordán. Dice, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. ¿Y dónde está yendo? Bueno, está yendo a Jerusalén. Jesús está terminando su tiempo de ministerio público y está yendo a Jerusalén, donde va a ser arrestado, donde va a ser juzgado injustamente y donde va a ser muerto por los pecadores, como tú y yo. Y después de varios días en que él ha disfrutado de un tiempo a solas con sus discípulos, vemos ahí en el versículo 1 que volvió el pueblo a juntarse con él. La palabra del pueblo en el griego significa la multitud. Una gran multitud otra vez le encontraron y le están siguiendo, y Jesús comienza una vez más a enseñar a la multitud. Y en eso se acercan unos fariseos. Mira el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Qué quieren saber? Quieren saber si se puede o no se puede divorciar. ¿Y por qué le hacen la pregunta? ¿Es que realmente quieren aprender? No, ahí dice el versículo 2. Dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Le mandan la pregunta como una trampa. Y no es la primera vez que los fariseos le hacen eso a Jesús. Acompáñenme un ratito al capítulo 8, versículo 11. Marcos 8, versículo 11. Quiere atrapar a Jesús de alguna manera. Capítulo 8, versículo 11. Te manda una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo. ¿Para creer en él? No. ¿Qué dice? Para tentarle. Para tentarle. Y no es la última vez que va a suceder esto. Mira el capítulo 12. Marcos 12, 13 a 15. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen de alguna palabra, en alguna palabra. Y viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Qué piadoso parece. Después, ¿qué dice? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le digo, ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vean. Diciendo, ustedes me quieren tener una trampa. Cada rato le quieren atrapar a Jesús con una enseñanza o con algo que hace. Así que tiene la trampa. La pregunta, ¿se puede? No se puede divorciar. ¿Y por qué es una trampa? ¿En qué sentido es una trampa? Bueno, es que había dos posiciones entre los judíos en cuanto a este asunto. Todos aceptaban que sí se podía divorciar. No había ningún grupo de los judíos que dicen, no, el divorcio no se puede nunca. Todos creían que sí. Hasta la secta más estricta de los judíos, los esenios, creían que había causas lícitas del divorcio, pero no estaban de acuerdo esos grupos. ¿Qué es lo que constituía una causa lícita para divorciarse? Si leemos el pasaje paralelo en Mateo capítulo 19, versículo 3, Mateo 19, 3, vemos la pregunta de manera un poco más extensa. Y dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahí está el asunto. Sabían que era lícito, pero ¿cuáles son las causas lícitas del divorcio? Ahí estaba el gran debate. Y es que tenían diferentes interpretaciones de la ley de Dios.
se interpretaron la ley, especialmente Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, de manera diferente. Vayamos ahí un ratito, vamos a regresar ahí después, pero vamos brevemente a ver Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, para ver cuál era su base sobre este tema, en este tema. Dice en la ley de Moisés, Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Todos los judíos creían esta palabra. La pregunta es, cuando dice se puede despedir a la mujer por alguna cosa indecente, ¿a qué se refiere? Y había un grupo minoritario, conservador, que decía que básicamente se refiere al pecado sexual. Es decir, el adulterio, o la fornicación, o una práctica homosexual, algo así. Con una cosa así, con una infidelidad matrimonial, sexual, sí se puede divorciar. Ese es el grupo minoritario, conservador. Pero había un segundo grupo que era la mayoría y era liberal, que enseñaba que cualquier cosa indecente no solamente se refiere a una cosa moralmente indecente, sino a cualquier cosa que le causare disgusto o vergüenza al marido. Y llegaron a decir, por ejemplo, si la esposa no cumple con sus tareas domésticas a su satisfacción, no limpia bien la cocina y la casa, se puede divorciar. Algunos están preocupados. Peor, espérense. Otros decían, si malora la comida, es una cosa indecente y ya la puedes divorciar. Te prepara un arroz quemado, puedes divorciarte. Así creían. Bueno, no comían el arroz, pero... Otros decían, si simplemente no te gusta su comportamiento, puedes divorciarte de ella. El gran historiador famoso Josefo, judío, él se divorció de su mujer porque no me gusta cómo se porta. E inclusive llegaron a decir, ¿qué es esta cosa indecente? Inclusive si tú como hombre encuentres a una mujer más atractiva que tu esposa, entonces puedes divorciarte de ella. La mujer se va envejeciendo. Ya hay una jovencita más atractiva, entonces según Deuteronomio 24 te puedes divorciar de ella. ¿Es correcto? Esa era la posición de la mayoría. O sea, siempre hay una razón que puedes encontrar para divorciarte. Entonces le pone a Jesús una posición similar al caso del tributo que leemos en capítulo 12, ¿se acuerdan? Entonces, ¿podemos o no podemos pagar tributo a César? ¿Debemos o no debemos? Si él dice que sí, va a meterse en problema con algunos. Si me dice que no, se va a meter en problema con el gobierno. Si Jesús dice sí se puede divorciar por cualquier cosa, los conservadores van a tener pleito con él. Si dice que no se puede divorciar cualquier cosa, la mayoría va a venir encima. Así que le tiene la trampa. Y es más, Jesús acaba de entrar en territorio de Judea y Perea. Y está bajo la jurisdicción del rey Herodes. Y no hace mucho, ¿se acuerdan qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista fue arrestado, encarcelado y muerto. ¿Por qué? Porque él se opuso al matrimonio de Herodes con Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe. O sea, por oponerse al divorcio de Herodías y el nuevo matrimonio con Herodes, Juan el Bautista murió. Ahora Jesús está en el mismo territorio. Así que le tiende la trampa. Así de esa manera, de repente hasta el gobierno se pone en contra de él y terminamos
con él. Así que la trampa está tendida. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 3. ¿Es lícito al marido repudiar, divorciarse de su mujer? Versículo 3. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué dice Moisés sobre este tema? ¿Qué responden? Versículo 4. Dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y están refiriendo al texto que leímos antes, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Vamos a regresar ahí, vamos a ver el pasaje completo, Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 a 4. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios en Deuteronomio nos enseña sobre el divorcio. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. ¿Qué dice? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y si la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envejecida. Porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué aprendemos en este pasaje? En versículo 1, lo primero que aprendemos es que si la ley de Dios, la ley de Moisés, sí permite el divorcio en el caso de una conducta indecente. ¿Qué significa una conducta indecente? ¿Quién tiene razón? ¿El grupo conservador, el grupo liberal o ninguno? Vamos a ver después. Jesús va a responder eso después. Pero sí, en principio, si la mujer comete, o el hombre, comete algo indecente, sí es permisible el divorcio. En segundo lugar, encontramos en el versículo 1 que no es una mera separación, es un divorcio. Dice el versículo 1, le escribirá carta. La palabra carta es certificado de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá en su casa, de su casa. Entonces, nos separamos nomás. No, se divorcian. Y ahora una persona divorciada, ¿qué puede hacer? Puede casarse con quien quiera. Ahí está en el versículo 2. Y salir de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Así que la ley de Moisés permite el divorcio por una conducta indecente y la persona divorciada puede, según la palabra de Dios, puede volverse a casar con cualquiera menos un sacerdote. Si nosotros vamos al Levítico 21:7, dice que un sacerdote nomás no puede casarse con una mujer divorciada, pero puede casarse con cualquier otro. La única prohibición del nuevo matrimonio es que no pueda volverse a casar con el primer hombre. Ahí dice en versículo 3, versículo 4, puede casarse con otro, pero si termina esta relación por muerte o divorcio, no puede regresar al primero. Y en parte el punto de esto es para desanimar el divorcio impulsivo. Bueno, me divorcio, quemó la comida, me divorcio, ya. Y después, bueno, la quiero de vuelta. No puede estar jugando con una cosa tan seria. El divorcio es algo muy, muy serio que vamos a ver ahora, lo que Jesús enseña. Esta es la enseñanza de Moisés en Deuteronomio. Se permite el divorcio en ciertos casos de indecencia. Pero Jesús no quería referirlos a Deuteronomio. Jesús quiere referirse a otra parte de Moisés, Génesis.
Y Jesús dice, mira, regresemos a Génesis. Mira lo que dice Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 5. Respondiendo Jesús, les digo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, y por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está diciendo, está bien, Moisés permite el divorcio. ¿Pero por qué lo permite? Por la dureza del corazón del ser humano, es decir, por su pecado. No es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. El plan de Dios para el matrimonio no es el divorcio. Pero a veces, a causa del pecado del hombre, el pecado de la mujer, la dureza del corazón que comete una de esas cosas indecentes, o la dureza del corazón que no puede perdonar cuando hay un arrepentimiento de verdad, Moisés permite el divorcio, pero no es el mejor camino. Dios aborrece al divorcio. Y Jesús los lleva a Génesis capítulo 2, versículo 24. Donde, como hemos leído aquí en el pasaje, no tienes que buscar de Génesis, aquí está en el pasaje, Cristo cita. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más dos, sino uno. El matrimonio es una relación tan íntima, es una relación tan intrínsecamente inseparable, que Dios dice que casarse y unirse los dos se vuelven una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Y es difícil imaginar una metáfora, una descripción, una imagen más gráfica para hablar de la indivisibilidad del matrimonio, que la idea de ser una sola carne. Hermanos, el matrimonio no es un mero contrato que se escribe y se puede romper a la ligera. No, es la unión de dos vidas en una sola vida, dos carnes en una sola carne. No es que una sola carne no debe dividirse. Una sola carne no puede dividirse sin severo daño en ambas partes. Es como rascar en dos. Es imposible que hombre y mujer salgan sin estar severamente lastimados. Así que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Significa que si hay problemas en nuestro matrimonio, y siempre hay problemas en los matrimonios, porque hay dos pecadores, como estamos enseñando en la clase de matrimonio, debemos intentar todo lo posible bajo la guía, la palabra de Dios y la gracia y el amor de Dios para no ir por el camino del divorcio, aún si tenemos causas lícitas del divorcio. En el libro de Moisés, en Deuteronomio, cuando Jesús le pregunta, ¿y qué mandó Moisés? Moisés no mandó, Moisés permitió el divorcio. No es un mandato, es un permiso, es una concesión. Donde Moisés manda, es Génesis capítulo 2, versículo 24. No separe lo que Dios ha unido. Los incrédulos se divorcian por cualquier cosa hoy en día. La tasa de divorcio es altísimo. En Estados Unidos más o menos 50%, en Inglaterra más del 40% de divorcio. Y cuando comparan a los que dicen ser cristianos, profesan ser cristianos, y lo comparan, les dice que con los que confesan no ser cristianos,
Es muy lamentable ver que las estadísticas son casi iguales. Pero nosotros que somos discípulos de Cristo, tenemos que tomar el matrimonio más en serio que esto. En Cristo hay perdón. Hemos visto en nuestra clase de matrimonio que sí, las causas principales mayores de problemas de matrimonio son el matrimonio, dos pecadores, hombre y mujer. Pero lo que al fin de cuentas lleva al divorcio es el no perdonar, el no confesar, el no arrepentirse, el no amar, el no mostrar gracia. Y en Cristo tenemos esperanza para nuestros matrimonios. Y la enseñanza de Jesús fue tan chocante, tan tajante, que cuando llega a la casa, los discípulos le siguen preguntando. Ahí tenemos, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y si miramos el pasaje paralelo en Mateo, y lo voy a leer para que no tengan que buscar, en Mateo 19:10, ellos dicen: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, si básicamente estamos atrapados en el matrimonio y por nada prácticamente podemos divorciarnos, entonces mejor solos, mejor solteros. ¿Y cómo responde Jesús a esto? Dice, y les digo, versículo 11, cualquiera que repudia, que se divorcia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, si el hombre o la mujer deciden divorciarse por una razón no lícita, sé que no lo dice ahí, pero vamos a ir a otro pasaje paralelo. No lícita, entonces, y comienza una nueva relación y se casa con otra persona, cuando entra en esa relación, está cometiendo adulterio, porque Dios no reconoce ese primer divorcio. Es una cosa seria. Entonces la pregunta es, ¿y cómo Jesús entonces interpreta Deuteronomio 24? ¿Está de acuerdo Jesús con Deuteronomio 24, versículo 1, que por una cosa indecente es permisible el matrimonio? Porque aparentemente lo que estamos leyendo dice que no se puede. Es que lo que no tenemos aquí todas las palabras de Jesús en esta conversación. Pero si vamos a Mateo, acompáñame a Mateo capítulo 19 un ratito. Mateo capítulo 19, versículo 9. Bueno, vamos al versículo 8. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, Jesús sí respalda la interpretación conservadora de Deuteronomio 24, versículo 1. Dice, por causa de fornicación. La palabra fornicación es una palabra griega porneia, en lo cual tenemos pornografía y todo lo demás. Está hablando de cualquier relación sexual ilegítima. Cualquiera que sea, puede ser prematrimonial, adulterio, una relación sexual homosexual, una relación sexual con animal, lo que quieras. Cualquier relación sexual ilegítima, no entre un hombre y su esposa. Pornea. Por esta razón, Jesús dice, sí es lícito. Otra razón no, dice Jesús. Entonces, Él está reconociendo que alguna cosa ilícita, o alguna cosa
bueno, él dice, como dice en 24:1, indecente, está hablando de un pecado sexual, una infidelidad sexual en el matrimonio. Brevemente, por un par de minutos, vamos a ver un caso más. Jesús no está dando toda una cátedra sobre el divorcio y está yendo a un punto al grano. Pero la revelación de Dios provee un poquito más que eso. Solo quiero ver un par de minutos, quiero que me acompañe a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Y los versículos 12 al 16. 1 Corintios 7, 12 al 16, el título que tengo en mi Biblia para capítulo 7 es Problemas de matrimonio, no vamos a ver todo, pero versículos 12 al 16, escuchen lo que dice Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandonen. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú? O mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o ¿qué sabes tú, o marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en resumen? Si tú como creyente estás casado con un incrédulo, una incrédula, y esa persona no quiere seguir casado contigo por nada, has intentado todo, has llamado a personas para dar consejería, has intentado todo, pero la persona insiste, me voy de aquí. Pablo dice, que se vaya. Tú estás libre. No solamente que se separe, sino que te dé legalmente tu carta de divorcio para que puedas rehacer tu vida. Es lo que Pablo está diciendo. Pero dice, si esta persona incrédula, estás en yugo desigual, de repente te convertiste después de ser casado, de repente te casaste con una persona que no debiste. Pablo dice, están casados, si ellos están dispuestos a estar contigo, quédate con ellos. Porque tú vas a ser una influencia santificadora y quizás salvadora de esa persona. Tú con tu vida espiritual puedes santificarlos, y tú con tu vida y con tu testimonio de vida y palabras, quién sabe si Dios quiere salvar a esta persona por medio de ti y para el bien de tus hijos. Así que si están dispuestos a quedarte, tú no busques el divorcio. ¿Estás en yugo desigual? Trata de que no sea yugo desigual. Ora y busca su salvación de ellos. En resumen, lo que hemos visto en cuanto a este tema, Dios diseñó el matrimonio para que sea de por vida. Esto fue el plan de Dios en el inicio, y ese es el mejor plan de Dios para el matrimonio, que el divorcio no entre en tu matrimonio. Es lo que Dios quiere. Segundo, debemos hacer, por lo tanto, todo lo posible para preservar nuestros matrimonios. El hecho que el mundo se divorcie por lo que sea, no significa que nosotros como cristianos tenemos esa libertad. Nosotros seguimos una norma mucho más alta. Tercero, si tu matrimonio está en problemas, busca ayuda ahora. No esperes que sea demasiado tarde. Por eso tenemos las clases sobre matrimonio durante 8 domingos en la mañana para fortalecer el matrimonio, para que no vaya por ese camino. Y si tu matrimonio va bien,
dale gloria a Dios, pero no te confíes. Porque tú y tu pareja siguen siendo pecadores. Dedícate a tu matrimonio, fortalece tu matrimonio, trabaja en tu matrimonio, anima a tu pareja, construye tu matrimonio alrededor de Cristo y la palabra de Dios y la oración. Y tu matrimonio seguirá fuerte. El divorcio es sumamente doloroso. El divorcio siempre deja profundos y dolorosos cicatrices de por vida en ambas partes y aún más en los niños. El divorcio es romper algo intrínsecamente irrompible. En el caso de una infidelidad sexual, en el caso de un abandono por un incrédulo, ¿es permisible? Sí, sí, pero no es el mejor camino. Debemos buscar reconciliación, debemos buscar confesión, debemos buscar arrepentimiento, debemos buscar perdón, debemos buscar restablecer la relación. Y si ambos son cristianos y meditamos en nuestro matrimonio y los problemas y los pecados a la luz de lo que Cristo logró en la cruz, sabemos que hay perdón en Cristo, hay vida en Cristo, hay solución, hay nueva vida. Podemos superar hasta el peor de los problemas en el matrimonio cuando hay el deseo de glorificar a Dios. Estamos en un mundo caído, somos pecadores y el divorcio existe por la dureza del corazón. Si tú has sido infiel en tu matrimonio, o si te han sido infiel, o si te has divorciado sin causa legítima, hay perdón y esperanza en Cristo. El divorcio no es el pecado imperdonable. Hay esperanza en Cristo para reconstruir nuestras vidas. Y si tú conoces a alguien en la congregación o fuera de la congregación que está pasando por un divorcio o está en riesgo de ello o ya se ha divorciado, hermanos, ora por ellos, ora con ellos, apóyalos, anímalos, compadécete de ellos. Estamos en un mundo quebrantado por el pecado. Hermanos, necesitamos todo el amor y el apoyo que podemos seguir para poder seguir junto a Cristo.